Estamos de regreso. Elizabeth Rodríguez está alegando como cuál corte de justicia. Y aquí con Mauricio Daza y están todos atentamente siguiendo la conversación. Senador, ¿qué le pareció la conversación que tuvimos con el exministro Jaime Mañalich? No está a favor de la integración vertical, mire, me sorprendió. Y cree que aquí hay responsabilidad, claro, del Estado de hacerse cargo de este problema de la salud y hacer una reforma finalmente tan profunda que cambie completamente el sistema público-privado. ¿Qué le pareció? Bueno, Jaime es una persona extraordinaria, me tocó conocerla antes que fuera ministro, le mando mis saludos. Como ministro hizo cosas increíbles, él tuvo que enfrentar una pandemia. Yo me acuerdo todavía un miércoles 2 de enero, el 2020, cuando todavía no llegaba el virus a Chile, él ya estaba presentando el plan para las compras de las vacunas. O sea, una persona que tiene una visión del sistema de salud amplia y grande. Yo por eso lo considero a él uno de los expertos. Tal como lo señaló, el problema de la salud es un problema de seguros. O sea, una vez que uno tiene algún problema, son los seguros los que operan. Y ahí está FONASA, que tiene que cuidar sus recursos. Probablemente la mayor falla que tiene FONASA es no controlar las licencias, pues se da una cantidad de dinero algunas veces desmedida por falta de control. Entonces entramos en los temas de los controles. ¿Quién controla la ISAPRE? La superintendencia. Y la superintendencia, la que tiene que regular normas claras y después tiene que fiscalizar el cumplimiento. Como esto se ha judicializado, lo que nos queda ahora es probablemente una oportunidad. Y ahí yo concuerdo, esa revisión profunda. O sea, ¿qué país queremos construir? ¿Cómo tiene que ser? ¿De qué manera van a operar? ¿Cómo van a ser los seguros? ¿Cómo las personas van a poder tener algo que es bien importante, una atención oportuna de salud? Yo estudié gestión de instituciones de salud, por eso lo digo en propiedad. Y no solo eso, fui director de un hospital. Tenía 420 médicos, 1.600 personas a cargo. Teníamos un sistema de aseguramiento, esto lo hice como marino en un hospital naval. Y por eso entiendo el problema, entiendo la complejidad. Pero si no tenemos reglas claras y estas reglas no se cumplen, tenemos un problema más grande. El drama que está es cuáles fueron esas reglas, de qué forma y cómo se puede hacer un cumplimiento. Pero más importante, dejarle a las personas la tranquilidad que su sistema de salud tiene que estar garantizado, ya sea por el Estado o privado, si así la persona lo eligió. Esa libertad para elegir es lo que tenemos que preservar y es lo que no me gustaría que se perdiera. Vamos a avanzar en la pauta, pero abramos un camino de soluciones. Elizabeth, si tú tuvieras que solucionar esto, ¿cuál sería la vía de solución? En un minuto, por favor. La vía de solución es que la Corte Suprema, a través de esta aclaración que tiene que realizar, remita los antecedentes y obligue a la superintendencia a generar el control directo y la orden de pago, pero con nombres específicos y no una orden al voleo como hasta ahora, porque es poco claro y sí genera un conflicto a nivel político, porque genera un conflicto entre las facultades que tiene el Poder Judicial y la obligación que tiene el poder legislativo. Entonces, ahí yo creo que la orden tiene que ser para que la superintendencia se haga cargo. ¿Le hace sentido a esta hora de la conversación, Rodrigo Rettig? La pregunta es cómo arreglamos el sistema de salud en su conjunto o este particular tema de... Vamos este en particular, porque el conjunto yo creo que va a venir después del Sí. debate constitucional, ¿no? Pero o sea, están en un gran problema. La declaración de Ángela Vivanco es una arista política de un fallo judicial, que es evidente, que es dejar caer o no a la ISAPRE. Pero me parece que la institucionalidad en su conjunto debe salir jugando de forma armónica entre todos, a efectos de que la ciudadanía no se vea disminuida en las prestaciones de salud que accede tanto en el sector público como privado. Y en ese sentido me hace sentido un recurso, una resolución de la Corte Suprema que permita aclarar los puntos oscuros y dudosos del fallo, que yo coincido con Mauricio, no veo que sean oscuros y dudosos, pero bueno, a través de esta embarrada, entre comillas, que se mandó la ministra Vivanco, parece que van a tener que salir a aclarar para que esto tenga un cauce constructivo y no destructivo. Sí, Mauricio. Acá hay que cuidar las instituciones del Estado. Sí. Y esto va más allá del tema de las ISAPRE. Y esto tiene que ver con la credibilidad de las instituciones democráticas. Si a partir de un recurso de aclaración se cambia lo que está fallado en una sentencia ejecutoriada de noviembre del año pasado, entonces estamos en una situación donde la credibilidad de nuestras instituciones se va a ver profundamente dañada. Y uno podrá decir, oye, pero si ya lo mismo, al final la gente se olvida, viene, digamos, la Copa América, la eliminatoria, el Festival de Villas. No, eso va quedando, va mermando. La democracia hay que cuidarla. Y esto involucra, insisto, ¿no? Tener certeza jurídica. Acá hay un fallo, ya se pronunció la última palabra.
nos guste o no nos guste. Insisto, sí, acá hay argumentos, como dice Eli, como yo he expuesto por lo menos, en un sentido o en otro. Pero hay una decisión que ya se tomó. Y acá no se puede revisar para cambiar esa decisión, sino para definir su verdadero sentido y alcance, ¿no? Y ojalá que eso ocurra, porque si a través de este sistema, a través de esta mecánica, este incidente, vamos a reescribir algo que ya se falló, entonces la verdad es que se van a salvar la ISAPRE, pero se va a ir al tacho de la basura la credibilidad de nuestras instituciones. Y ese costo no vale la pena pagar. Es una historia que todavía tiene importantes capítulos por ser escritos, así que vamos a estar muy atentos a aquello. Cambiamos completamente de tema y vamos a hablar de ciberseguridad respecto de lo que sucedió en el ejército, ¿cierto? La semana pasada hay información de último minuto, lo conocimos esta tarde. Un hacker marcial. La PDI detiene a Cabo Segundo por presunto ciberataque a redes internas del ejército. Quedó en prisión preventiva. Fíjense que el hecho se registró, ustedes lo recordarán, el pasado 27 de mayo, por la que la primera Fiscalía Militar ordenó una investigación. Personal de la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la región metropolitana continúa periciando los equipos que se le incautaron. De acuerdo con fuentes del caso, al militar se le incautaron una serie de dispositivos electrónicos que ahora están siendo periciados por los detectives de cibercrimen. Senador Piu, usted es un experto en seguridad, en ciberseguridad, en inteligencia, en todas esas materias. Esto que está pasando, que un cabo ya esté detenido respecto de lo que sucedió, que trajo después 3 días de apagón de computador en el ejército, ¿cómo lo ven ustedes? Es grave, ¿no? Usted es un hombre que además fue uniformado de toda la vida. Cuéntame un poco respecto de este caso. Bueno, este es un caso que está en progreso, tal como se señala la tercera, ha sacado la noticia. Como toda causa judicial está en progreso, o sea, hay que guardar las proporciones, entender que es una investigación. Que yo sí destacaría. Primero, tenemos una nueva ley de delito informático y esa adhiere a convenios internacionales, el convenio de Budapest, la 21.459 de, si no me equivoco, julio del año pasado. Es una ley reciente que tipifica claramente lo que acaba de ocurrir. Y aquí entra una nueva capacidad que tiene el Estado, la Policía de Investigaciones con su brigada de cibercrimen. Sí. Tenemos apenas 2 brigadas y media, o sea, está recién Chile entrando en este tema desde tener legislación nueva, una ley con delitos bien tipificados y una capacidad de investigación con peritaje, porque tenemos que tener evidencia con una cadena de custodia digital que permita ejercer como corresponde la función de perseguir un proceso. Este proceso radica en 2 ámbitos, y tú lo has señalado muy bien. En el ámbito militar, porque estaban probablemente en funciones militares, afectando sistemas militares, pero se ha decidido emplear una policía especializada, la Policía de Investigaciones, por los elementos que tiene. Yo no tengo ninguna duda y por eso confío mucho en la institucionalidad, tal como lo dice Mauricio, aquí tenemos que proteger en nuestro Estado de Derecho, las instituciones tienen que funcionar, las investigaciones cuando están en progreso se tienen que hacer de la manera debida, la evidencia tiene que ser el principal elemento y aquí las cadenas de custodia son bien particulares. Yo presido la Comisión de Defensa en el Senado y una de las materias que vamos a analizar es esta, porque estamos viendo todos los casos que se han producido. Tuvimos los casos en el Estado Mayor Conjunto, ahora esta red del Ejército, en cualquier minuto puede ser alguna otra institución. Queremos saber qué efectos tiene, porque uno diría, ok, filtraron algunos documentos, es un tipo de ataque que hacen gente con un fin más político para generar daño reputacional. Hay otros ataques que son económicos, el famoso ransomware, secuestros digitales, que van a bloquear para obtener algo. Hay otros que son de inteligencia, que buscan información. O sea, hay que primero entender qué está detrás. ¿Qué ocurre? Y esto solo para terminar, que en el ciberespacio son muy difíciles las fronteras. Entonces, qué bueno que hayan encontrado una persona física dentro del ejército, que es la investigación que está por lo pronto, pero puede que esto tenga otras ramificaciones internacionales que no conocemos. ¿Qué tan óptimas, qué tan buenas son las herramientas tecnológicas de nuestras Fuerzas Armadas? No es primera vez que el ejército es víctima de un ataque. Lo vimos el año pasado con la filtración de miles y miles de correos electrónicos, de información importante. Y ahora este nuevo ataque. ¿Qué tan actualizadas están o qué tan buenas son nuestras herramientas tecnológicas? Mira, a ver, para ponerlo en simple, nosotros en Chile tenemos supercarreteras de la información, fibra óptica, 5G, tenemos todos los data centers y toda la capacidad. O sea, los fierros, el hardware está.
El software, si se han mantenido los parches, está. ¿Qué es lo que nos falta? Más conocimiento. O sea, si vamos a empezar a ver dónde está Chile mal, está en la capacidad de desarrollo de conocimiento. Eso lo miden los indicadores internacionales. Está el índice de madurez que hace la Universidad de Oxford, la OEA lo usa, ha hecho 2 mediciones en Latinoamérica, el 2016 y el 2020. Nosotros en una escala de 1 a 5 de niveles de madurez estamos en 2, algo. O sea, estamos a mitad de camino. Y si hay algo que hay que invertir ahora con mucho esfuerzo es más conocimiento. Tú no sacas nada con, nuevamente, tener todos estos equipos, estos sistemas, si lo tienes a las personas con los conocimientos refrescados. ¿Qué hicimos en el Parlamento? Este fue un tema que lo pusimos. Empezar a crear conciencia, porque esto no solo le pasa a la Fuerza Armada, lo hicimos para todo el país. Una ley, la 21.113, que declara octubre Mes Nacional de la Ciberseguridad, para 2 cosas. Hacer seminarios, promover, generar, pero también hacer ejercicios nacionales. Fíjate que nosotros en Chile somos expertos en desastres, somos expertos en los colegios, las operaciones DAISY, claro. Las niñas y los niños saben, las evacuaciones tsunami en la costa, suenan las sirenas. Bueno, los ciberataques son tan, yo diría, limitantes en cuanto a la capacidad de servicio, nos afectan tanto la vida que tenemos que entrenarnos. O sea, debiésemos hacer operación DAISY de cibernética. Exactamente eso, en todos los niveles, en todas las empresas, en todos los colegios, en la institución de la Fuerza Armada. Y esto es para todos. Si hay algo donde somos todos iguales en el ciberespacio, nadie es más grande ni más chico, todos pueden ser víctimas del mismo nivel de ataque. Oye, Rodrigo. Quiero destacar que la persona detenida está en prisión preventiva, jugando aquí con lo que siempre conversamos, sí, por un delito, la ley de delitos informáticos, que muy bien explica el senador, que es la 21459, y una muy buena normativa que nos ponen cumpliendo estándares internacionales. Tiene penalidades que van de 3 y 1 a 5 años, es decir, no hay pena de crimen, pero no obstante quedó en prisión preventiva. Yo creo que hay temas de seguridad nacional ahí que deben haber influido en la resolución de él o la jueza de garantía, pero muy bien el Poder Judicial. ¿Esto podría quedar en la categoría de traición a la patria? No sé, ¿de acuerdo a la ley marcial? No sé, senador, quizá ahí... Bueno, el Código de Justicia Militar aplica en este sentido la investigación administrativa y la fiscalía. Se van a hacer son 2 procesos que van en paralelo. Uno en la parte administrativa para corregir. Cuando ocurren errores, más que la experiencia se tiene que sacar la lección aprendida. Y la lección aprendida es qué cambios hay que hacer para que no vuelva a ocurrir lo mismo. O sea, se cambian los procesos definitivamente para que no vuelvan a ocurrir. Y por otro lado, la administración de la justicia, como corresponde. Claro. Y se tendrá que ver qué efectos, qué daño ha producido. Y dependiendo de eso, nuevamente, la justicia militar también funciona y tiene todos los mecanismos. Bueno, aquí se ha producido la investigación y aquí se ha producido la judicialización y se ha optado por llevar esto para dar más transparencia. Y esa es una de las normas que también es básica de entenderlo. Las personas no quieren que exista impunidad, que alguien esté sobre la ley. Bueno, estamos todos bajo la misma ley, la 21.459 se aplica a todo el mundo por igual, y tu pregunta es si esto es efectivamente extradición, habrá que ver. Porque ahí viene la parte que yo te decía, esto puede ser una red y podemos estar viendo solo la punta del iceberg. O puede ser el caso de una persona aislada que ha cometido algo en forma totalmente impropia. Esa es materia de la justicia resolverlo y tenemos que dejar que los tribunales sigan adelante, el Ministerio de investigar. Sí, hablando de la justicia militar, hay que recordar que además hablamos la semana pasada respecto a una condena por espionaje impropio. Sí. La primera condena de la época de la Guerra del Pacífico, que es una norma que está además en el Código de Justicia Militar, en un título, ¿no?, sobre delitos a la traición a la patria, delitos en contra de la soberanía, que, ojo, incluyen la pena de muerte, ¿no? En Chile la pena de muerte no está derogada, está en ciertas hipótesis. Pero bueno, senador Piuk, de partida le agradezco que venga porque usted es una persona que ha estado hablando de estos temas desde hace a lo menos 5 años, eso me consta, en el Congreso, cuando nadie hablaba de estos temas, ¿no? Hoy día, claro, todo el mundo ve, oye, esto es, ¿qué hacemos con la ciberseguridad? ¿Qué hacemos con la inteligencia, no? Pero el senador Piuk ha estado en esta pelea, ¿no?, con sus colegas tratando de levantar estos asuntos y señalando la importancia de aquello. Insisto, los últimos 5 años a lo menos. Pero quiero preguntarle algo bien concreto. ¿Qué pasa con la inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas? Porque fíjese, caso Milico Gate, que finalmente un fraude al interior del Ejército, no fue detectado por la Dirección de Inteligencia del Ejército, sino por una investigación periodística. ¿Qué pasa con el hackeo del Estado Mayor Conjunto de hace algunos meses atrás, donde se revelaron correos respecto del estado de emergencia en el sur? ¿Qué pasa con este hackeo, ¿no?, precisamente el que dio pie a esta condena por
este espionaje impropio. Fíjese, se pilló en un disco duro de una persona que no debía tener este material. Plan de crisis Norte Picún, sistema de mando y control de la 6ª división Stop Baquedano. Además, el proyecto institucional denominado Caliche del área del ejército en contra de la guerra electrónica del ejército de Chile. Es casi irónico, ¿no? ¿Qué pasa con la operación Topógrafo? Un ex general del ejército, director de la Dirección de Inteligencia del Ejército, más un ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago en prisión preventiva. ¿Hay algo que está funcionando mal en la inteligencia del Ejército de Chile? En su caso, ¿cómo lo podemos mejorar? ¿Ustedes pueden hacer algo al respecto o hay un manto de velo ahí para los efectos de mejor no meterse respecto a la inteligencia militar en Chile? Bueno, esa es la ley 19.974 del año 2004, una ley que estamos actualizando. Llegamos a un acuerdo político, eso lo vimos en el Senado, fue nuestro compromiso, mejorar el sistema de inteligencia del Estado. Y la reforma es profunda, tiene mejores mecanismos de control, de intercambio de información, se agregan nuevos actores. El Estado necesita inteligencia, pero ojo, la ley dice 2 palabras, inteligencia y contrainteligencia. La contrainteligencia es la que evita que agentes externos saquen o extraigan información del país. La inteligencia es la que uno hace y ojalá esa se hace en otros lados. Y ahí está el qué es lo que queremos como sistema nacional. Se ha hecho el trabajo ahora en la Cámara de Diputados con indicaciones nuevas del gobierno, pero que van en otra línea. O sea, y ese es nuestro cuestionamiento a la mejora que se quiere hacer. Si bien nosotros formulábamos mejorar la Agencia Nacional de Inteligencia con capacidades, Chile no tiene agentes en la Agencia Nacional de Inteligencia. No es algo que uno le guste decir, pero bueno, tenemos un problema, tenemos que fortalecerla. El Estado tiene que tener mejor capacidad. No hay gente de campo. Claro, no hay gente de campo. ¿Qué está proponiéndose entonces? Se está proponiendo crear un secretario coordinador que más o menos sea el Vladimiro Montesino, para acordarnos de un personaje antiguo peruano. Claro, entonces uno dice, no será como mucho, o sea, eso estamos tratando de corregir, pero hacer buena política pública. Tuvimos este año, en el mes de marzo, los primeros días de marzo, con subsecretarias, una de ellas, la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, en el Centro Nacional de Inteligencia Español. España ha resuelto muy bien, porque tener sistemas de inteligencia significa tener capacidad para ver dentro del país y fuera del país. Hay países que tienen 2 organismos, los británicos. Hacia afuera el MI6 o Secret Intelligence Service, que lo dirige la Cancillería, y hacia adentro el MI5, la seguridad interior, el contraterrorismo, como 2 organismos. España no tiene uno solo. Chile postula lo mismo. O sea, ¿cómo tener un solo organismo que sea capaz de anticiparse y adelantarse a estos hechos? ¿Qué es lo que se requiere? Discutir esto. Pero si no tenemos una Agencia Nacional de Inteligencia fortalecida, con un edificio que ni siquiera se sepa dónde está, pero bueno, por lo menos que tenga capacidad, que tenga gente, no lo vamos a poder resolver. Hoy nuestro drama es que tenemos que enfrentar actores que tienen capacidades mucho más grandes. El crimen organizado es organizado porque queda impune, porque tiene todos los elementos, el dinero, las capacidades de contratar abogados, pero también hackers expertos, o sea, pueden hacer lo que quieran. Y les está yendo súper bien. De hecho, el crimen que más renta en estos momentos es precisamente el cibercrimen. De ahí viene la necesidad del Estado de tener capacidades. Una mejor ley de inteligencia, porque ahí uno es capaz de entrar dentro de estas células y ver qué está pasando. Una mejor ley de ciberseguridad para poder regular y reforzar nuestro sistema de prestación de servicios. Pero finalmente una nueva cultura. Hoy todos usamos dispositivos, todos estamos conectados. Entonces, queramos o no, tal como se aprende, no sé, tenemos el ramo de tecnología, vamos a probablemente tener el ramo de ciberhigiene, que es cómo vivir de forma segura en un ambiente digital, uno mismo siendo la primera y la última línea de defensa. O sea, en la práctica todos vamos a ir a la ciberseguridad. Déjame preguntarle, Elisa, ¿coincides con la mirada del senador que todo debiese partir con, por ejemplo, tener una ANI fortalecida como corresponde, como un buen servicio de inteligencia? La tía Ani es la más importante de todas, siempre he dicho yo. El primer programa que yo me senté, ¿te acuerdas cuando estábamos en el mesón? Yo le digo, tía Ani. La tía Ani debiese tomar un rol preponderante, pero el discurso del senador, y con todo respeto se lo digo, es precioso. Es precioso, pero mientras no sea una prioridad en el sistema de administración de la seguridad de nuestro país, déjeme decirle que poco se avanza. Y uno de los análisis que uno hace cuando uno genera la asesoría legislativa a la cual me dedico, es darse cuenta que no hay una vinculación entre carteras. Entonces, cuando no tenemos vinculación entre carteras, generar un todo es muy difícil para la aplicación práctica.
Entonces yo creo que ahí el trabajo legislativo es mucho más importante porque vincular a la tía Ani con todo nuestro proceso, tanto de búsqueda y persecución del delito, de que la inteligencia internacional, por ejemplo, ¿por qué no la Interpol tiene de manera centralizada los certificados de antecedentes o los certificados judiciales a nivel latinoamericano? Claro. Y así como Chile nos podríamos evitar el conflicto de saber dónde una sola persona delinquió, si en Venezuela o en Colombia o en Perú o en Chile, que son los países que finalmente nos interrelacionamos y que no sabemos absolutamente nada. Entre otras tantas cosas que hay que mejorar. Seguimos conversando con nuestros invitados de noche a la vuelta a la pausa comercial. Ya regresamos.